Buenas noches, mi nombre es Diana Marcela Gutiérrez y hoy les voy a hablar sobre la situación fiscal presupuestal del municipio de Baté, ubicado en el departamento de Cundinamarca. El municipio de Baté se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros al norte de Bogotá. Su economía se basa principalmente en la ganadería y en la producción de lácteos, siendo uno de los principales productores de lácteos. Su visión político-administrativa cuenta con un casco urbano en extensión de 4 kilómetros y un casco rural conformado por 9 veredas con 98 kilómetros de área para un total de extensión de 102 kilómetros. De acuerdo con la Ley 617 del año 2000, esta norma se enfoca en la salud fiscal y financiera de los departamentos, distritos y municipios, y su meta es que las entidades territoriales puedan cubrir sus gastos de funcionamiento con sus propios ingresos corrientes que no tienen una destinación específica. El municipio de Ubaté se clasifica en la categoría sexta. Esta categoría determina el límite del gasto en un 80% de sus ingresos corrientes de libre destinación. El indicador de la Ley 617 para el municipio de Ubaté, que representan los gastos de funcionamiento neto respecto a los ingresos corrientes de libre destinación, este representa el 48.18% de dichos ingresos. Y el indicador que mide el límite del gasto representa un margen de 31.82%. De acuerdo al Departamento Nacional de Planeación, los municipios se miden según su desempeño municipal, entendido como su capacidad de gestión y resultados de desarrollo, teniendo en cuenta sus dotaciones iniciales con el ánimo de incentivar una mejor gestión, la calidad en el gasto público y una inversión orientada a resultados en las entidades territoriales. Este indicador es evaluado por dos dimensiones, una por resultados fiscales, que representa el 46.5% para el año 2022 y el 51% para el 2023, con una variación del 9.6%, y la dimensión gestión administrativa, que representa el 15.8% para el año 2022 y el 11.8% para el 2023, con una variación del 25.2%. La dimensión de resultados fiscales para el municipio de Ubaté indica que el indicador de dependencia de transferencias económicas es la participación de las transferencias sobre el total de los ingresos. Se registra disminución en un porcentaje del 14.8%, quiere decir que para la vigencia 2023 la entidad muestra una baja dependencia de las transferencias, lo que genera una buena capacidad de asignación y ejecución de recursos destinados para las fuentes con destinaciones. El indicador de relevancia de la información bruta de capital fijo se redujo ligeramente la inversión en infraestructura y otros activos de capital, lo que ocasionó una disminución en el indicador de 46 a 40.9, con una diferencia de menos 11.1%. Quiere decir que la entidad muestra un nivel medio de inversión en forma brutal de capital, con posibilidad estable de generar beneficios sociales que sostengan en el tiempo. El indicador de endeudamiento se mantuvo en niveles controlados, mejorando su calificación de 83.6 a 85.3 en un aumento de 2.6%, lo que evidencia un buen manejo del pasivo frente al activo total. El indicador de ahorro corriente indica el grado de excedente para financiar la inversión, luego de cubrir el funcionamiento y el pago de intereses de la deuda. Se mantuvo estable en 80 puntos, lo que refleja una buena relación entre el ahorro y los ingresos corrientes. El indicador de balance fiscal primario. Este indicador premia el equilibrio entre el balance fiscal a través de la proporción adecuada del déficit o superávit total a partir de los recursos del balance sobre los ingresos totales. Aunque el resultado bajó en 25.1 a 10 puntos, la calificación subió a 20 de 20 a 60, indicando un mejor control de déficit respecto a los ingresos disponibles. Ahora vamos a hablar de la dimensión de gestión financiera. De acuerdo al indicador del GURA, este mide el grado de suficiencia para cumplir con los límites del impuesto por la Ley 617 respecto a la participación de los gastos de funcionamiento sobre los ingresos corrientes de libre destinación. El municipio de Guaté cumplió completamente con los límites legales del gasto, manteniendo una calificación perfecta de 100 puntos.
El indicador de capacidad de programación y recaudo de ingresos. Mide la correcta planeación de los ingresos propios en proporción al recaudo efectivo sobre los programados. Se registra disminución en el porcentaje, lo que indica problemas graves en la planeación presupuestal o inconsistencias en la ejecución frente al presupuesto inicial. Indicador de ejecución de inversión. Mide la capacidad de ejecutar los recursos comprometidos para inversión y se calcula con relación a los pagos de gastos e inversión en proporción a los compromisos. Se observa una disminución en la ejecución de recursos de inversión, bajando de 85.2 a 75.8 en un resultado de 80 a 70 en calificación. No obstante, la entidad realizó un buen ejercicio evidenciando porcentajes altos de ejecución en relación con lo comprometido. Sistema General de Participaciones. Son los recursos que la nación transfiere a las entidades territoriales por medio del sistema, de acuerdo a los artículos 356 y 357 de la Constitución. Tiene como objetivo satisfacer las necesidades básicas en educación, salud, agua potable y saneamiento básico principalmente. De los recursos asignados para el municipio de Ubaté, podemos analizar que el 7% representa en educación, el 52% a salud, el 12% a agua potable, el 27% en propósitos generales y el 1% para alimentación escolar y 1% para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, recursos que financian el pasivo pensional de las entidades territoriales. El plan de recursos del Sistema General de Regalías para el municipio de Ubaté durante los años 2023 y 2024 se clasificaron en dos grandes categorías, en inversión y ahorro, incluyendo también los aportes destinados a los organismos de control. El municipio de Ubaté recibe ingresos para inversión por concepto de asignaciones directas de acuerdo a los artículos 7, 22 y 23 de la Ley 2056, por concepto de la explotación de recursos naturales no renovables y los recursos provenientes. Asimismo, recibe ingresos por asignaciones directas anticipadas que se destinan a financiación o cofinanciación de proyectos de inversión en agua potable, saneamiento básico, vivienda, vías terciarias, energías renovables, electrificación rural y conectividad. Los recursos para la inversión local, de acuerdo al artículo 48 de la ley, tiene como objetivo financiar los proyectos de impacto local de los municipios más pobres. Los recursos que ingresan al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET, de acuerdo al artículo 122 de la ley, son los dineros para cubrir el pasivo pensional en los tres sectores, salud, educación y propósitos generales. De acuerdo con lo registrado en el Sistema de Información del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, con corte 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior. En resumen, el total de los recursos asignados para la entidad asciende de en 1.315.654.638 millones en el año 2023 y 1.171.173.180 para el año 2024, lo que representa una disminución aproximada de 11% en el presupuesto total. El presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Ubaté para la vigencia fiscal del año 2023 se aprobó por el Consejo Municipal mediante Acuerdo 10 del 2 de diciembre de 2022 y por parte del alcalde municipal se expidió el decreto 145 del 22 de diciembre correspondiente a la liquidación de este por el valor de 42.449.178.258. Análisis presupuestal. El presupuesto total de ingresos se incrementó en un 79% en comparación a la apropiación inicial. En referencia al presupuesto definitivo de ingresos versus recaudos, se evidencia un balance para el municipio de Ubaté, logrando recaudar el 99.98% de lo proyectado en el presupuesto, quedando un saldo por ejecutar de 14.287.836. El no cumplimiento del 100% del recaudo, según lo presupuestado, corresponde a recursos que están discriminados en la cuenta de recursos de capital, proyectándose recaudar la suma de 26.853.781.503, de los cuales ingresaron
17.403.857.108. Los ingresos corrientes fueron los más representativos dentro del presupuesto, logrando recaudos mayores a lo presupuestado por la suma de 9.435.636.559. Dentro de los ingresos corrientes, los ingresos no tributarios fueron los más representativos dentro de lo recaudado, por la suma de 33.970.395.672. Del total recaudado de ingresos no tributarios, el 85.49 corresponde a transferencias corrientes del Sistema General de Participación y el Sistema de Seguridad Social Integral y transferencias de otras entidades del Gobierno General, siendo el ingreso más representativo por este concepto. Dentro de los ingresos corrientes, los ingresos tributarios tuvieron un recaudo por la suma de 24.764.413.299. Del total recaudado de ingresos tributarios, el 63.73% corresponde a impuestos indirectos, como industria y comercio, sobretasa ambiental, impuesto al alumbrado público, impuesto complementario a avisos y tableros, entre otros. El 36.27% corresponde a impuestos directos como el impuesto predial y sobretasa ambiental. Los recursos de capital tuvieron un recaudo por la suma de 17.413.3.857.108, de los cuales se tiene superávit fiscal de la cuenta de balance que representa el 95.73% del recaudo total, siendo lo más representativa en este concepto. En los recursos de capital, esta categoría muestra el mayor incremento en términos absolutos y relativos, pasando de casi inexistente en el presupuesto inicial de 61 millones a representar una porción significativa en el presupuesto definitivo, en 26.853.781.503. Esto puede estar relacionado con un aumento en la disposición de activos y recursos de balance, lo cual sugiere una revalorización de los activos o la inclusión de nuevos recursos financieros que no se han contemplado inicialmente. De acuerdo a la apropiación y ejecución del presupuesto del gasto se observa: el presupuesto total de gastos se incrementó en un 80% en comparación a la apropiación inicial. De lo que se proyectó y comprometió, se ejecutó el 94.40%, quedando un saldo por ejecutar de 4.232.857.755. En gastos de funcionamiento corresponde al despacho del alcalde y secretarías, personería y consejo. Se evidencia un manejo de los recursos, lográndose disminuir el gasto en comparación con lo presupuestado por la suma de 994.865.152. En deuda pública se disminuyó el gasto en comparación con lo presupuestado por la suma de 116.480.783. El gasto más representativo está en la cuenta del gasto de inversión, comprometiendo recursos por la suma de 59.131.274.747, correspondiente a 53 proyectos inscritos en 16 sectores, de los cuales el sector salud y protección social corresponden el 40.18% de los recursos de inversión, seguidos del sector gobierno territorial con un 27.66% de los recursos de inversión. Otro de los sectores que tuvieron una inversión significativa está en el sector de inclusión social y reconciliación, con 8.28% de los recursos de inversión. Sector transporte con un 7.48% de los recursos de inversión, siendo sector vivienda, ciudad y territorio con un 3.8% de los recursos de inversión, entre otros. En gastos de funcionamiento se dio cumplimiento con los pagos en un 99%, quedando unas cuentas por pagar de 10.300.000. En gastos a la deuda pública se dio cumplimiento de los pagos en un 100%, y en gastos de inversión se dio un cumplimiento en los pagos en un 99%, quedando una cuenta por pagar de 417.833.961. En comparación entre lo recaudado versus los compromisos adquiridos en la vigencia 2023,
se vence un recaudo por valor de 76.138.666.079 y unos compromisos adquiridos por la suma de 71.363.252.179, lo que permite concluir que la administración municipal cuenta con el ahorro por la suma de 4.675.413.900 que se pueden canalizar e incrementar la inversión y el consumo extendiendo un superávit público. Muchas gracias por su atención y tiempo. Que pasen feliz tarde.